Bueno, les voy a presentar un caso de un niño de 8 años de edad que ingresó por 3 días de dificultad para la marcha. Al examen físico tenía disminución de la fuerza, que era de 2/5 en ambos miembros inferiores, y tenía disminución de los reflejos patelares y rotulianos. Además de esto, tenía disminución del tono anal y ausencia del reflejo cremastérico izquierdo. Como antecedentes relevantes, el niño es procedente de Venezuela, su papá es vendedor ambulante y en la revisión por sistemas tenía tos. Se le decidió hacer una resonancia magnética de columna por los hallazgos al examen físico y pues el déficit motor que presentaba, y los hallazgos son un aumento en el realce y en el grosor de las raíces de la cauda equina, asociado con realce del cono medular. En las secuencias previo a la administración del medio de contraste no se observaban alteraciones significativas. Entonces, ¿cuál es el papel de la resonancia magnética en un paciente que tiene déficit motor progresivo de evolución aguda subaguda? Pues hay que descartar que haya una causa compresiva, que haya una mielitis o que haya una radiculopatía. En este caso, como vimos, descartamos estas posibilidades y vemos que el hallazgo principal es un realce difuso de las raíces de la cauda equina. Con base en estos hallazgos y en la edad del paciente, los diagnósticos diferenciales más importantes que se deberían tener en cuenta es síndrome de Guillain-Barré, aracnoiditis y carcinomatosis leptomeningea. Respecto a la aracnoiditis, esta es una inflamación de las leptomeninges y el espacio subaracnoideo. Lo más común es que sea causado por una infección, o sea, una meningitis espinal. Sin embargo, también hay otras causas frecuentes que son las causas iatrogénicas, como la aplicación de medicamentos intratecales, las cirugías o traumas. La clínica es muy inespecífica, generalmente dolor lumbar y en miembros inferiores, que puede ser con características radiculares o no. También se asocia a paraparesias, hipoestesias y disfunción intestinal o vesical. Y en las imágenes básicamente hay una alteración del espacio subaracnoideo y las raíces forman unas adherencias las unas con las otras o con la dura. Entonces, con esto se han definido 3 tipos de patrones imagenológicos de la aracnoiditis. El tipo 1 es cuando las raíces de la cauda equina están agrupadas y distorsionadas. El tipo 2 es que están adheridas a la dura y dejan un signo del saco tecal vacío, que es esto. Vemos el saco tecal y como las raíces están alrededor pegadas a la dura, pues se ve como un saco vacío. Este tipo 1 y tipo 2 se pueden asociar con realce liso o nodular de las raíces. Y el tipo 3, las raíces y la dura están agrupadas en una masa central que, como ayuda para diferenciarlo de una neoplasia, es que que generalmente tienen menos realce que estas. También en la aracnoiditis se puede ver aracnoiditis osificante, que es una calcificación de las raíces. Entonces, estos son unos ejemplos de los 3 tipos de patrones imagenológicos en aracnoiditis. Esto es, vemos cómo las raíces están engrosadas, desordenadas y agrupadas unas con otras en el tipo 1. En el tipo 2 vemos cómo las raíces están adheridas a la dura y cómo dejan un espacio dando la impresión de un saco vacío. Y en el tipo 3 vemos cómo las raíces están engrosadas y están agrupadas todos en lo que parece una masa central, que es el tipo 3. Respecto a la carcinomatosis leptomeningea, es frecuente encontrarla en neoplasias ya sea primarias del sistema nervioso central o metastásicas pues de cualquier otro sistema. En las neoplasias del sistema nervioso central lo más frecuente es encontrar glioblastoma, meduloblastoma y ependimoma asociado con carcinomatosis leptomeningea, y respecto a otros sistemas, metástasis de cáncer de pulmón, mama, melanoma o linfoma. La clínica también es en específica y también depende mucho pues del tumor primario. Puede estar con cefalea, dolor radicular, anormalidades sensoriales o déficit neurológico focal.
Y en las imágenes se puede ver una masa focal solitaria en el saco tecal, puede haber realce difuso nodular del cordón medular y las raíces, un engrosamiento nodular de las raíces de la cauda equina y importante ver el compromiso intracraneal, sobre todo en niños en los que sería frecuente encontrar un tumor del sistema nervioso central, que es el primario que está ocasionando este compromiso leptomeningio. En este caso vemos un ejemplo de la literatura de un paciente con realce nodular, engrosamiento nodular de las raíces de la cauda equina asociado a una carcinomatosis leptomeningia. Esta es una paciente de la institución que es pues una persona adulta en la que se ve un engrosamiento y realce nodular de las raíces de la cauda equina asociado a múltiples lesiones realzantes de los cuerpos vertebrales por un carcinoma de mama metastásico ya conocido. Por último, el síndrome de Guillain-Barré, que es una polirradiculoneuropatía inflamatoria aguda, es una enfermedad autoinmune en la que ocurre una desmielinización nerviosa, mucho más frecuente en niños o adultos jóvenes y ocurre hasta en 2,73 por 100.000 habitantes al año. Hasta en el 70% de los casos hay un desencadenante, que lo más común es que sea infeccioso por una etiología viral, sin embargo puede ocurrir también post-vacunación. Mucho menos frecuente, pero también ocurre postquirúrgicos y también por factores genéticos. La clínica de esta patología es bastante pues como significativa, por lo tanto el diagnóstico generalmente es clínico. Estos pacientes tienen una parálisis ascendente, bilateral y simétrica, puede estar asociado a una enfermedad o una alteración de los pares craneales, siendo lo más común hasta en el 50% de los casos alteración del séptimo par. Hasta el 25% de los casos se asocia con parálisis respiratoria, que los puede llevar a la UCI, pues es una de las grandes complicaciones. La pérdida de la sensibilidad generalmente es menos severa y esto debería hacer pues sospechar otras etiologías. La mayoría de los casos mejoran en aproximadamente 3 meses, pero hasta 10% tienen déficit permanente y tiene una mortalidad de hasta 8%. Como les dije, el diagnóstico es clínico y la resonancia o las imágenes se usan para descartar otras etiologías. Respecto a los hallazgos en imágenes, generalmente hay un realce liso del cono medular que no se encuentra engrosado, esto es lo más típico, y también un realce liso de las raíces de la cauda equina, como vemos en este paciente en el que hay un realce del cono medular y las raíces, y generalmente se asocia más con hallazgos en las raíces ventrales. Sin embargo, es muy frecuente, como en este caso, que estén comprometidas todas las raíces. Entonces, con estos hallazgos, teniendo en cuenta que no teníamos un antecedente neoplásico, no había una alteración en la disposición de las raíces de la cauda, sino solamente el realce, el diagnóstico más probable era un síndrome de Guillain-Barré. A este niño le hicieron un examen de neuroconducción en el que los hallazgos fueron positivos para una polineuropatía desmielinizante aguda y motora. No se realizaron conducciones sensitivas ni electromiografía porque los hallazgos eran muy evidentes de desmielinización en conducciones motoras. Sin embargo, entonces este niño se consideró pues que sus hallazgos eran conclusivos de síndrome de Guillain-Barré y por el antecedente de tos y compromiso neurológico solicitaron prueba de COVID, la cual fue positiva. Con estos hallazgos pues me llamó la atención la asociación entre COVID y Guillain-Barré, por lo que hice una búsqueda en la literatura en la que encontré pues 48 resultados. Entonces pues revisé de estos reportes cuáles eran casos que se habían asociado COVID y Guillain-Barré y encontré que en la literatura hay 27 casos, que la mayoría son hombres. No hay ningún caso reportado de niños, que es pues llamativo porque esta enfermedad es más de niños, sin embargo este es pues el único caso que hay pues hasta ahora. Y generalmente tienen un tiempo de evolución entre el inicio de los síntomas respiratorios y el inicio del déficit neurológico entre 6 a 28 días.
Respecto a los hallazgos imagenológicos en pacientes con COVID y Guillain-Barré, solamente encontré estos dos artículos, uno de ellos de la AJNR, en la que mencionan los hallazgos de COVID y este síndrome que es una variación del síndrome de Guillain-Barré, y este otro que menciona los hallazgos de un real leptomeningio asociado con Guillain-Barré. Pues no hay más artículos que lo mencionen. Y ya para terminar la evolución del niño, pues él requirió ventilación no invasiva de alto flujo, con la cual sigue hasta el momento. Le iniciaron manejo con inmunoglobulinas endovenosas por 2 días, pero no mejoró. Por lo tanto, se hizo tratamiento con plasmaféresis que ya acabó. Y el niño ha tenido leve mejoría motora, sin embargo, sigue con déficit. Y ahora pues ya va a tener como sus controles ambulatorios con neurología, sin embargo sigue hospitalizado y en la unidad de cuidados intensivos porque ha presentado múltiples complicaciones, entre esas un shock séptico de origen pulmonar, requirió una toracoscopia con decorticación pulmonar y ya, y respecto a su COVID ya está negativo. Y ya.